¿Estás listo para escuchar historias de fantasmas, experiencias paranormales que te harán tener pesadillas esta noche? Esta noche te contaré 5 historias que nuestra audiencia me ha mandado, historias de fantasmas, brujas y nahuales, así que ponte cómodo y apaga la luz. Hace un tiempo me estaba capacitando para ingresar como instructor de CONAF, es el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Cuando llegó el día de las prácticas nos asignaron por parejas a comunidades rurales alejadas dentro del municipio. Para llegar a nuestro destino pedimos a la policía municipal que nos diera un aventón, ya que el acceso era complicado, los caminos eran de terracería por completo rodeados de monte. Al llegar nos dimos cuenta de que la comunidad era muy pequeña y humilde, apenas habían unas cuantas familias viviendo ahí, no tenían luz eléctrica y el ambiente se sentía pesado, era extraño, nos daba miedo pensar en lo lejos que estábamos de la ciudad, solo estábamos rodeados de árboles altísimos y frondosos ahí en lo alto de un cerro, todo se sentía demasiado aislado. Como parte de nuestra labor teníamos que recorrer la comunidad, invitar a los niños o niñas a prácticas escolares, aunque el ciclo escolar aún no comenzaba, queríamos que se fueran adaptando. Al llegar tocamos la puerta de una casita humilde, ahí los perros nos estaban ladrando furiosos, mientras abrió su rostro reflejaba cansancio y seriedad. Nosotros nos presentamos de inmediato: buenos días, somos instructores de CONAF y queremos invitar a los niños o niñas a nuestras clases. Por un instante su expresión se suavizó, sonrió levemente y abrió un poco más la puerta, y fue entonces cuando lo vimos. Al fondo de la casa había un altar con velas y figuras dedicadas al yo. Traté de disimular mi impresión, pero mi compañera quedó completamente petrificada, su cara reflejaba terror. La mujer notó su reacción y de inmediato su semblante cambió, ahora nos comenzó a mirar con molestia y emparejó la puerta para evitar que siguiéramos viendo. Muchas gracias maestros, yo les mando a los niños, nos dijo en la cara. Yo le llamé la atención a mi compañera. Disimula más, le dije en voz baja. ¿Viste el altar?, susurró ella. Sí, pero mejor no nos metamos en eso, solo damos clases y nos vamos, le dije para que se tranquilizara. A la hora de la clase los niños comenzaron a llegar poco a poco. La escuela era apenas un cuartito de adobe de 6 por 3 metros con piso de tierra, mesas, bancos viejos y polvo por todas partes. Las paredes tenían rendijas entre las maderas, lo que permitía ver hacia adentro y afuera. El lugar estaba cubierto de telarañas y los árboles alrededor eran tan grandes y frondosos que apenas dejaban entrar la luz del sol. Se veía sombrío entre los alumnos que comenzaban a llegar, una parejita de hermanos, una niña y un niño de entre 10 y 11 años, hijos de la líder de la comunidad. Ellos comenzaron a contarnos cosas sobre su pueblo, mencionaron a los hijos de la señora del altar diabólico, dijeron que eran 2 niños muy callados, apáticos, siempre apartados de los demás, pero lo que más nos impresionó fue lo siguiente: ellos nos advirtieron sobre los nahuales, nos dijeron que eran brujos que se transformaban en animales, nos recomendaron no dormir en la escuela. Su mamá ofrecía su casa a los maestros porque según ellos en la escuela siempre asustaban. Nosotros no le dimos importancia, mi compañera decidió que nos quedaríamos en la escuela. Al llegar la tarde solo pedimos una vela para alumbrarnos antes de dormir y cuando cayó la noche tratamos de ignorar las historias, pues nos contaron que entre los montes cercanos se realizaban ritos y misas donde la gente adoraba al maligno, pero preferimos pensar que era solo parte de su imaginación. En la noche el cansancio nos venció y en algún momento intenté apagarla vela, pero mi compañera me pidió que la dejara encendida, así que yo accedí. Las puertas apenas se cerraban con un hilo viejo amarrado a un clavo oxidado. La verdad nos sentíamos inseguros, pero así nos dormimos. Pero mientras estábamos ahí algo me despertó, sentí el calor de la vela en mi rostro, me incomodaba bastante. Vi que mi compañera dormía profundamente, así que soplé la vela y así todo quedó en completa oscuridad, solo la luz de la luna entraba por las rendijas y fue entonces cuando tocaron la puerta. Miré mi celular, las 2:30 de la mañana, volvieron a tocar. Mi compañera comenzó a murmurar frases extrañas en un dialecto o idioma desconocido. Me acerqué y la sacudí despacio para despertarla y ella de pronto soltó un grito aterrador. ¿Qué pasa?, pregunté. ¿Quién apagó la vela? Te pedí que no lo hicieras, acaban de tocar la puerta, le dije. Mi compañera con los ojos llenos de pánico preguntó la hora, le respondí que eran las 3 de la madrugada y en ese momento un aroma terrible invadió la habitación, era un hedor a azufre y carne podrida. Mi compañera temblando me dijo: prende la vela por favor, pues el calor de antes había desaparecido. Todo se puso sumamente helado. Encendimos la vela y nos acercamos a la puerta. ¿Quién es?, pregunté. A través de la rendija vimos una figura de pie frente a la puerta, pero no tenía pies. Volvimos a preguntar y aquella figura corrió alrededor del cuarto. Las hojas secas crujían bajo sus pisadas, la ventana de madera comenzó a sacudirse violentamente. Alguien quería abrirla, mi miedo se convirtió en rabia y comencé a decir que quién estaba ahí gritando, pero no respondía a nadie. Sin embargo la temperatura se normalizó y aquel aroma, aquel olor fétido desapareció. Tomé un palo grueso y con mi compañera aferrada a mi brazo salimos a ver qué pasaba. Al mirar alrededor de la escuelita las ramas de los árboles comenzaron a moverse, pero no era por el viento, era como si algo saltara de copa en copa y entonces vimos algo aún más extraño, una luz azul
intensa brillaba de la casa de los niños que no habían hablado de los nahuales. Nosotros nos acercamos frente a la puerta de aquella casa, se veía la silueta de una silla de montar y de pronto la luz desapareció. Buenas noches, dijimos en voz alta, pero nadie nos respondió de aquella casa, y fue entonces que de repente un perro grande y pesado salió corriendo de la casa y se internó en el sembradío de elotes. Mi compañera comenzó a temblar y me decía que si había visto eso que era, y en ese instante de entre los elotes salió la madre de los niños. Ella vestía una bata blanca de dormir, nos miró con frialdad. ¿Se les ofrece algo, maestros? Solo una vela, le dije. Ella nos dijo que ahorita nos daba una. No nos atrevimos a preguntar nada más. Regresamos a la escuela. Mi compañera no pudo dormir el resto de la noche. Al día siguiente ella renunció. Y yo nunca más regresé a ese lugar, pero aún me sigo preguntando qué era esa luz. ¿Era una W? ¿Era eso que los niños trataban de advertirnos? No lo sé. La audiencia, me gustaría compartir una leyenda que acabo de escuchar hace unos días mientras visitábamos a los familiares de unas amistades en Cajititlán, Jalisco. Me acordé por tu recopilación de las historias de Lagos. En un jacal a las afueras del pueblo, en un camino que va a Cajititlán, Jalisco, vivía una anciana solitaria llamada Rosa Juana Rodríguez, conocida también como Maches. Ella era bien conocida en la región, aunque la verdad nadie sabía cuántos años tenía, pero su encorvada figura hacía suponer que cargaba muchos años encima. Nadie recordaba a su familia, ya que todos habían muerto, sus hermanos, primos, y nadie de su familia cercana vivía en el pueblo. Solo se decía que tenía familiares cercanos en el pueblo de Cuyutlán, pero ellos siempre negaban algún parentesco. Decían en el pueblo que era una bruja y que tenía pacto, y era por eso que había vivido tantos años. También decían los pescadores que habían visto algunas noches de luna que se metía desnuda a la laguna, y otras noches se iba caminando rumbo al Cerro del Sacramento, donde se reunía con otras brujas de la región. También decían que ella nunca iba a misa y que no tenía ningún contacto con la iglesia. La mayoría de los pobladores evitaban el contacto con ella, pero a veces algunas personas iban a su casa para pedirle algún favor, ya fuera bueno o malo. También decían que se le veía merodeando por las noches en el panteón del pueblo. Sin embargo, una mañana cualquiera amaneció un bebé recién nacido muerto. El niño había nacido bien, estaba sano semanas antes, pero en los días previos a su muerte comenzó a enflacar y a verse pálido hasta que perdió sus fuerzas y falleció. Aunque en esa época era más común la muerte de bebés, los padres y familias pensaron que la muerte del niño era de causas sobrenaturales. Es por eso que a la que culparon fue a la bruja del pueblo, a Machis, pero nadie de la familia del niño tuvo valor de confrontarla. Pasó un tiempo y otro niño cayó enfermo. Este era más grande que el primero, pero aún así falleció. Se comenzó a correr el rumor por todo el pueblo que la bruja era quien los estaba chupando, así que los pobladores comenzaron a poner crucifijos y rosarios debajo de los tepate donde dormían los niños, todo con el fin de ahuyentar a la bruja. Y lo más extraño es que funcionó, o por lo menos eso fue lo que creyeron los pobladores, porque los niños dejaron de morir. Semanas después llegaron rumores de que los pescadores del pueblo de San Lucas, al otro lado de la laguna, un niño se había perdido, y por más que lo buscaron en el pueblo y en la laguna jamás lo encontraron, así que se corrió el rumor de que ahora la bruja estaba atacando al otro pueblo y ella se lo había llevado. Incluso habían quienes aseguraban que habían visto una bola de fuego atravesar la laguna de lado a lado, es decir, cruzando pueblo a pueblo. A la siguiente noche, un pueblo de pescadores de San Lucas llegó a la casa de la bruja de Machis y todos comenzaron a acusarla de secuestrar al niño. Al ver el alboroto, la gente de Cuescomatitlán salieron a ver lo que pasaba, pero lejos de confrontar a los pobladores de San Lucas, ellos también se pusieron a increpar a la bruja por la muerte de los niños. Tiempo atrás alguien acudió al párroco del pueblo para que fuera a calmar la situación, pero la gente estaba decidida a correr a la bruja del pueblo. Ya entrada la noche, la gente se retiró a sus casas y fue cuando la bruja aprovechó para escapar. Muchos dicen que se fue hacia la laguna, pero antes de entrar en ella maldijo a todos los pescadores y luego se perdió entre el agua. Desde entonces, desde esa fecha, cada año en el día de ese acontecimiento, miles de peces de la laguna aparecen muertos, y es que son tontamente tantos que la laguna comienza a oler a pescado podrido y los pescadores tienen que sacarlos y quemarlos para evitar que el agua se contamine y mueran todos los peces. Durante las semanas que pasa esto, los pescadores no pueden pescar y por lo tanto pierden el sustento para su familia. Es por esto que desde hace unos años el gobierno se encarga de ayudarlos económicamente mientras limpian la laguna. También dicen que algunas noches se ve la figura de una mujer que flota sobre el lago y se rumora que quien la mira es porque va a morir o alguien cercano a él. Dicen que es la bruja Machis que aún cobra su venganza. También nos dijeron que la laguna se ha estado secando ya que antes era más grande, y que el río que bajaba desde el Cerro Viejo y que llegaba a la laguna también se secó. También un arroyo que se
Llamaba a las tortugas en San Lucas se secó. No sé que sea tan cierto esta leyenda, pero los pobladores la creen. Gracias por leerme. Hola audiencia, me gustaría compartirles una de mis experiencias paranormales. Esto pasó justamente en la madrugada del 25 de diciembre. Como saben, el 24 de diciembre es una noche de reunión familiar para la cena de Navidad. En esta ocasión nos reunimos todos en el kinder de mi tía que se llama Alfredo Pérez Camarena, un jardín de niños ubicado en Nahualcoyote. Llegamos. Comenzamos la cena y así pasó el tiempo. Ya eran las 3:45 de la madrugada cuando decidimos irnos a dormir. Cabe mencionar que este jardín de niños tiene un pequeño departamento en el tercer piso. Esa noche me quedé ahí con mis hermanas y mi mamá. Mi primo, quien vive ahí en el departamento, se fue esa noche y nos dejó dormir ahí. Antes de acostarnos apagamos las luces, cerramos bien las puertas y ventanas con seguro. Yo me quedé en un sofá cama en la sala con mi mamá mientras que mis hermanas se quedaron en la cama de mi primo en su recámara. Yo estaba tratando de dormir ya que todos se habían quedado dormidos, así que cerré mis ojos por un momento. Hasta este punto ya eran alrededor de las 5 de la madrugada. Cuando me desperté noté que una luz estaba encendida en la entrada de la puerta donde dormíamos. Al principio no le di importancia porque pensé que mi tía había encendido las luces de las cámaras desde su celular, ya que ella tenía cámaras de seguridad, pero entonces vi claramente que ahí pasó una sombra corriendo afuera de la puerta por el pasillo. Al voltear a ver la puerta noté que alguien estaba tratando de abrirla, pero no podía ya que yo la había cerrado con llave. Me dio mucho miedo, pero traté de no pensar en eso y me acomodé para volver a dormir, pero justo en ese momento escuché como un niño comenzó a llorar. Era un lamento fuerte que se escuchaba fuera del pequeño departamento. Tengan en cuenta que ya no había niños ahí. Yo, temblando del miedo y tratando de buscarle una explicación lógica, intenté calmarme. Decidí no darle más importancia y hacer todo lo posible para dormir. Minutos después noté que la misma luz se prendía y se apagaba sola, pero ya no quise pensar en eso y me dormí. Al día siguiente le pregunté a mi tía sobre las luces de su cámara y su respuesta me dejó helado. Mis cámaras no tienen ninguna luz. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que lo que había pasado era muy real. Esa noche realmente había pasado algo en el kinder. Tal vez algún niño todavía vagaba por ese lugar. No es la primera vez que ocurren cosas ahí. Mi papá cuando era pequeño decía que siempre veía cosas paranormales en ese mismo sitio. Incluso en alguna ocasión llegaron a ver la figura de un payaso dentro del kinder. Esto fue todo. Les deseo una bonita tarde, música, noche. Hola, mi nombre es Alejandro y quiero relatar una historia que me pasó y les aseguro que es real. Yo tenía más o menos entre 6 y 8 años y me acuerdo perfectamente que esa noche mis padres habían ido a la tienda con mi hermana, así que me quedé completamente solo en la casa. A mí se me ocurrió una grandiosa idea. Quise hacerles una broma, así que apagué todas las luces de mi casa para espantarlos. Ya en la oscuridad empecé a esperarlos a que llegaran de la tienda, pero mientras esperaba en el patio de mi casa se comenzaron a escuchar ruidos. Eran mis gatos peleando, o al menos eso pensé, así que me asomé, pero lo extraño es que había un solo gato peleando, pero no se veía con quién o con qué, así que fui y quise separar al gato, pero al estar ya cerca y estar ahí noté que no estaba peleando, estaba intentando correr de algo que lo estaba agarrando. Aquella cosa lo soltó y así solo pudo correr hacia mí siguiendo hasta adelante. Yo quise ver de qué corría y fue ahí que lo vi. Era un hombre calvo alto de unos 3 metros con 40 y tenía en el rostro una sonrisa gigantesca. Estaba flaco, muy flaco, y estaba desnudo completamente. Aquella cosa me empezó a perseguir. Cuando vio que comencé corrí hasta llegar a mi cuarto y en ese momento se escuchó como abrieron las puertas de mi casa. Eran mis padres con mi hermana. Me salí de mi cuarto y vi las luces encendidas, así que con mucho miedo les conté lo que me pasó porque aquel hombre ya no estaba, pero ellos no me creyeron lo que vi aquella noche. No olvides de dejar tu like y suscribirte si no los fantasmas tocaran tu puerta a medianoche.